La paz y la gracia del Señor sean con cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que nos sintonizan por este su programa de Mundo Cristiano, sección juvenil. Quien les habla, su amigo y hermano Dalvin Carrasco, que hoy está acompañado, como siempre, por una bella amiga y hermana, Laura Rodríguez. Dios te bendiga, Dalvin. Y tenemos a una persona invitada. Yo me emociono cuando hay invitados aquí. muy especial para mí. Para ambos, para ambos. ¿no? Claro que sí, para ambos. Claro. Crecimos juntos, él y yo. Qué bueno, qué bueno. Le damos gracias al Señor que podemos estar aquí. Ustedes saben que para mí es un privilegio que el Señor nos da de poder estar aquí, hablar de su palabra, un poquito de ella, para edificación del pueblo, ¿verdad? Y de todo aquel que nos escucha. Presento a esa persona. Sí. Bueno, esa persona es parte del Ministerio FBI, Fieles, Bendecidos e Íntegros, del Ministerio de Jóvenes de aquí de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Gloria a Dios por él. Es un joven que crecimos juntos, que ha servido en la iglesia durante muchos años. Es un joven muy trabajador también. O sea que para el tema central que tenemos en este mes, que es hablando del trabajo, creo que también era pertinente traerlo. Mira, y no lo sabíamos, ahora es como que lo estoy pensando y caí en cuenta. Pero qué bueno es tenerte aquí a Neudi Alcalá. Manito, bienvenida. Yo honrado, de verdad que toda gloria y honra le pertenece al Señor. Es mi primera vez haciendo esto de la radio, pero es hablando del Señor y yo creo que Dios nos va a respaldar. Claro que sí. Y más que un honor aprender de ustedes, de verdad que sí. Sí, hay potencial ahí. Claro que sí. Ustedes lo van a ir viendo más adelante. Claro que sí. Amén. Pero antes me gustaría, antes de entrar al tema, estamos en el tema general de Mundo Cristiano, es acerca del trabajo. Estamos hablando acerca de ese punto que es conveniente para esta época en donde solemos confundir o enfocarnos demasiado en ese trabajo que el Señor nos permite tener. Perdón, que el Señor nos permite tener, pero a veces desviamos, y nuestra misión en este espacio de los jóvenes es instruir a que el joven pueda conocer y tener una visión más cristocéntrica, más basada en las Escrituras acerca de el trabajo y los demás temas que también hablamos, es buscando que la palabra sea el centro de nuestras vidas. Pero antes, quiero recordarle que este programa es auspiciado por la Iglesia de la Profecía Central, ubicada en la España número 86. Tenemos servicios durante toda la semana, pero mayoritariamente o focalmente tenemos los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche. Tenemos primero los martes nuestras verdades bíblicas dirigidas por el pastor. Usted puede venir y estudiar con nosotros la palabra del Señor. Los jueves tenemos culto dirigido por los distintos ministerios. Hace 2 semanas teníamos a los jóvenes tratando un tema sobre el evangelismo, un panel muy bonito. Esta semana también vamos a tener otro ministerio dirigiendo, y así sucesivamente. Cada ministerio va a encargarse de siempre enfocar el culto en la instrucción en la palabra del Señor. Los sábados no se puede quedar, estamos aquí reuniéndonos los jóvenes y todo aquel que se crea joven en la España número 86. Usted puede venir y siempre estamos tratando un tema poderoso a partir de las 6:30. Este mes vamos a estar saliendo a evangelizar antes de a las 5, y luego entonces nos reunimos aquí en la casa del Señor para compartir y hablar un poco de la palabra. Y los domingos nuestro culto congregacional. Primero a las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica. Usted viene, se dividen los distintos ministerios y estudiamos. A eso de las 10:30, 11 tenemos nuestro pequeño break, y a partir de las 11 de la mañana, escuchó bien, a las 11 de la mañana empezamos nuestro culto congregacional. Usted venga y sea parte de la adoración y la prédica de la palabra. Nos puede seguir en YouTube como Mundo Cristiano IDP, en Facebook como Iglesia de Dios de la Profecía Central, en Instagram como Ministerios FBI, y estamos en Spotify. Así que todos los temas que se tratan aquí quedan guardados ahí. Usted puede ir y revisarlos y estudiar la palabra del Señor. Estos son los anuncios. Me extendí un poquito, pero estos son los anuncios de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la España número 86. Queda informado. Ahora bien, entrando al tema que tenemos. Sí, el tema del día de hoy es, vuelvo y repito, va muy de la mano, y me encanta que Neudi esté aquí, es el propósito del trabajo. Así es. Sí. Porque muchas veces solemos poner el trabajo en primer lugar, y más que estamos en el espacio juvenil, nosotros, y hablamos la semana pasada también, de que a veces insistimos tanto en querer trabajar para conseguir dinero, y lamentablemente muchas veces hasta se desvían porque no se quiere trabajar de manera
con esfuerzo, como fue lo que el Señor, ¿verdad?, desde un principio puso, y que Aneudi nos va a estar ampliando un poquito de esto, sino que quieren buscar en esta generación las cosas fáciles, sin esfuerzo. Pero a veces lo que requiere sacrificio, tú lo valoras más. Así es. Entonces, nosotros vamos a estar hablando el día de hoy de este tema, el propósito del trabajo. Uh-huh. Así que podemos introducir hablando sobre cómo fue instituido el trabajo desde el inicio. Sí. ¿Tienes ahí, Aneudi? Bueno, podemos ver en Génesis 15, Génesis 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar es trabajar, o sea, para que él trabajara la tierra. Desde antes de eso, el mismo Dios lo había puesto a que le pusiera nombres a las aves, a los animales, a todo eso. Eso es como para que nosotros entendamos cuál es el rol de nosotros, cuál es el rol del hombre dentro de lo que le tocó hacer, dentro del mandato que Cristo le puso a hacer. Así es. Pero muchas veces, y son cosas que uno viene viendo desde que veíamos que el trabajo era como una maldición y se entendía que el trabajo era como una especie de maldición por el pecado del hombre. Sí. Pero en ese punto el hombre ni siquiera había pecado. Exacto. O sea, el hombre no había pecado. Muy buena nota. O sea, Dios lo instituyó el trabajo y luego el hombre fue que pecó. Exactamente. En Génesis 3, del versículo creo que 17 si no mal recuerdo, del 17 al 19, si no mal recuerdo. Sí, del 17 al 18. Dice así, y el hombre dijo... Al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Exactamente. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, del polvo eres y al polvo volverás. Exactamente, y ese es el verdadero castigo que Dios le da al hombre por el pecado. No es el trabajo per se, sino lo forzoso que se va a volver por el pecado. Es lo forzoso que es después de que el hombre peca. También más adelante le da su castigo a la mujer, que parirá con dolor, que va a ser solamente para el hombre. Exacto. Parirá con más dolor, dice específicamente, y pues a la serpiente que se arrastrará y comerá polvo. Pero eso es bien importante que lo tengamos en claro, que el trabajo per se no es malo. El trabajo per se es una bendición de Dios y es como nosotros podemos poner nuestros dones y nuestros talentos. Primero para honra y gloria del Señor y después para servicio de nuestro prójimo. O sea, el trabajo es una bendición, pero... O sea, que lo que le fue quitado al trabajo fue el deleite. Disfrute. Exactamente. Ese fue más que nada. Y me gusta que tú tocaras estos versículos, porque dice que espinos y cardos te producirá y lo comerás, o sea, plantas del campo. O sea, ya él iba a tener que comenzar a hacer ese tipo de cosas, porque bueno, fueron sacados del huerto, fueron plantados en otro lugar, ya ellos iban a tener que crear, ¿verdad? Que sí, esos alimentos. Y me gusta que mencionen eso porque me hace pensar en cuando el pueblo, ¿verdad?, de Israel estaba en el desierto, cómo ellos le pedían al Señor que le diera pues mayor comida, y el Señor le dio legumbres y también le dio maná, pero el maná no venía hecho. No era como la película Lluvia de hamburguesa. Exacto, usted se acuerda, Lluvia de hamburguesa, que caían las hamburguesas pero hecha completa, no es que el pan a un lado y la carne en otro lado, no, venía el maná, era la semilla, caía a la tierra y ellos tenían que cada cierto tiempo y a horas determinadas salir a buscar recogerlo, porque si no, el maná, pues no tenían maná, no tenían comida para ese día, porque era para determinadas horas del día que ellos podían recoger pues el maná. O sea, que Dios le proveía, pero era trabajo como quiera. O sea, siempre en la Escritura siempre nos llama a eso, acerca de la importancia del trabajo. Y uno lo ve desde el Antiguo Testamento, que Laura mencionaba el maná, uno puede tener alusiones a Proverbios, donde te dice: con el sudor de tu frente
bueno, Exactamente. que el hombre tiene que trabajar con sudor, con esfuerzo. También habla acerca de... Hay un proverbio que me gusta mucho, que hace la alusión a dos sentidos, que dice que yo lo voy a poner en mi forma, el vago, parafraseándolo, Sí. el que es vago, cruza sus manos una sobre otra y duerme un poco. Es decir, tú sabes, la gente que va, Sí. que recuesta. Y lo que dice es al final ese proverbio, que de esa misma manera, con un poco de, dice así, un poco de dormitar, un poco de descansar, un poco de cruzar mano sobre mano, así viene la destrucción sobre el vago, o sea, sobre el que no trabaja. O Exactamente. sea, vemos constantemente cómo el trabajo fue una bendición corrompida por el pecado. Yo lo tengo aquí en una nota que dice, primero, fuimos creados a su imagen y fuimos creados para cultivar y gobernar la creación, como fue al principio. Segundo, el pecado se introduce y daña el enfoque del trabajo. El trabajo la creación fue sujeta a maldición, de manera que el trabajo, que originalmente era una encomienda de Dios, que era deleitoso, ahora pasa a ser difícil, pasa a ser complicado. Ahí la tierra tiene reacciones en contra, uno ve que hay una cosecha y de repente viene un huracán o lo que sea. Eso es parte de esta tierra que fue sometida a maldición por el pecado, como decía Aneudi en Génesis 3:17. O sea, primero el hombre estaba puesto para trabajar. Segundo, se le quita el deleite por el pecado. Y ahora nosotros vemos cómo eso nos lleva a nosotros este mundo te lleva a tener una cosmovisión errada del trabajo. Lamentablemente, y vamos a seguir con Aneudi perdón que te interrumpa, pero vamos a seguir con Aneudi en un momentico, porque me gusta que tú toques esto, Dalvin, porque al hombre caer, ¿verdad? Ahora estar en un mundo caído, el trabajo ahora lo direccionamos de una manera incorrecta. Sí. Exactamente. Y hasta podemos llegar a tener el trabajo. Algunos, como dice Dalvin, llegar a ser vago, pero la misma palabra dice que el que no quiera trabajar, no es que no trabaje, no. Que no El que coma. no quiera trabajar, que no coma. Exactamente. O sea, ese es un vago. Si tú no quieres trabajar y sigues dependiendo... No, y lamentablemente vivimos también en un mundo caído, pero también dentro de la iglesia, donde se vive muy cómodamente pensando que, ok, dependemos del Señor, pero Él me va a suplir todo yo estando tranquilo. No, el Señor también te manda a ti a que seas diligente, a que busque la manera, aunque Él luego te provea. Pero vemos que aún en el trabajo lo podemos ver, en un mundo caído, se puede volver como un ídolo, se puede volver una idolatría, porque llegamos al extremo también de trabajar y solamente trabajar. Unos a un extremo de no trabajar y otros a otro extremo de trabajar, de que se pone en primer lugar. Y cuando tú pones algo en primer lugar, primero que Dios, se vuelve un ídolo. Que es el punto que queremos tratar. ¿Cuál es el propósito del trabajo al final? Exacto. Bueno, el propósito del trabajo, bueno, yo lo veo aquí en Colosenses. Colosenses 23 al 25. Colosenses 3 del 23 al 25. Dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor, del Señor Dios, que le prometió a su pueblo que ustedes sirvan a Cristo, el Señor. Entonces, básicamente, ese debe de ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe de ser trabajar como si lo estuviéramos haciendo para Cristo, para el Señor, no simple y llanamente vivir para eso, porque cuando uno vive literalmente para trabajar, se desenfoca de todas las áreas y eso se vuelve nuestro Dios. Exacto, trabajar es... Exacto. Que me gusta como ese versículo que Aneudi menciona acerca de todo lo que hagáis, incluyendo ahí el trabajo. O sea, incluimos el trabajo dentro de hacerlo para el Señor y con buen ánimo. Me gusta esta versión que dice, y hacerlo háganlo con buen ánimo, para el Señor y no para los hombres. Primero te pone, háganlo con buena dádiva, es decir, con buen ánimo. Y podemos verlo que hoy en día nos dejamos llevar por la corriente de buscar el dinero donde sea. Más que nada el trabajo es el dinero. Pero Sí. algo que decíamos en los programas, el programa pasado era, tú trabajarías sin que te pagaran, en lo que estás ahora, tú trabajarías sin que te pagaran. No, en verdad. Ahí es que llega el punto. Entonces tú dices, ¿yo estoy trabajando por el trabajo en sí o por el dinero? Y por eso, también decíamos en el programa pasado, por eso es que muchas veces nosotros escuchamos la frase que dice, trabaja en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. A mí esa frase yo la tomé para mí y a mí me decían, mira, tú puedes estudiar, tú eres bueno en matemáticas, tú puedes estudiar, ser profesor y eso. Y yo no soporto como enseñarle así a gente que no quiere aprender. No,
Ok, lo que sopesé y dije, a mí me encanta dibujar. ¿Qué carrera yo puedo? Y yo lo hacía sin... ¿Qué carrera yo puedo buscar en donde yo pueda emplear esa cosa que me gusta? Caí en arquitectura. Y ok. Ahora, bueno, Laura es testigo que a veces yo tengo algunos trabajos. Si yo puedo estar metido ahí sin que me hayan dado primero la primera entrada, y yo, wow, mira, esto va a quedar bien, va a quedar así. Porque el propósito con el que yo lo hago. Y eso vino después. Ese pensamiento que es el correcto me vino después porque yo estaba haciendo algo que me gustaba. Pero luego yo caí en cuenta de que yo tengo que hacerlo para el Señor. Y eso es un punto que a mí me gustaría llamar la atención, que no se llama mucho. Que es en donde tú estás, no importa si no tiene que ver con la iglesia, porque a veces lo relacionamos trabajo o algo que bendiga a la iglesia, como un trabajo pero no, también puede ser un trabajo para el bien, en el sentido de yo estoy diseñando y cuando lo hago con tal detalle que yo digo, wow, gloria a Dios por eso. Entonces cuando lo presento, mira, Dios te bendiga, yo hice eso así, así, así. Yo estoy poniendo primero esa ética del trabajo que me da el Señor. Exactamente. Y estoy presentando, en base a lo que hago, el cariño, el amor que Dios puso en mí para hacer esas cosas. Y me estoy acordando de cuando Dios le pidió a Moisés el diseño, le dijo el diseño del arca y todo eso. Y le dijo, mira, ve a tal tribu que está Bezaleel, que yo he puesto gracia en él para el trabajo de las piedras preciosas. Bezaleel tal vez no había hecho nada para Dios porque él trabajaba oro. Tú sabes, la gente usa oro y eso. Sí. Pero cuando cuando el Señor mandó a buscarlo, Él lo hizo y decía el Señor que se complació en el diseño que todo se hizo en el templo. Y Dios utilizó ese talento que Dios había puesto en esa persona para su gloria, para el diseño al final. Y yo lo traigo eso, porque nosotros esta parte me encantó de esta nota que tengo, que era el punto número 3, además de Dios creó el trabajo, que es lo que estamos hablando. Dios creó el trabajo antes del pecado. El pecado corrompió el trabajo, pero ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliar el mundo y la humanidad con Cristo. Ahora yo tengo que tener una visión correcta. ¿Qué pasa? Ahora yo soy cristiano, no puedo trabajar solamente por buscarme el dinero. Exactamente. O no puedo solamente estar vagueando de que por Dios me va a proveer. No, ahora yo tengo la visión de ese que es el segundo Adán, que es Cristo, que dijo, yo trabajo porque mi Padre aún trabaja, y como Él trabaja, yo trabajo. Y ese segundo Adán, que hace símil del primer Adán, que no pecó, es decir, que el trabajo que Él hace es para la gloria de Dios. Yo debo ser ahora como Cristo. Trabajar como decía Neody en Colosenses, serlo para el Señor y no para los hombres. Así que ese es el punto. Hacer todo para la gloria de Dios. No, y tener pendiente también que en Timoteo 6:10 habla del amor al dinero. Dice que porque por el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y eso es lo que podemos ver. Podemos ver cómo jóvenes ahora mismo se suman a vender estupefacientes y todo ese tipo de cosas que no suman. Vemos como políticos se corrompen. A veces personas también que son de bien se desenfocan de ser padres, se desenfocan de estar para y de reflejar a Cristo y solamente se engloban al trabajo. Y qué triste fuera que partiéramos de esta tierra y solamente le digamos al Señor cuando Él nos pregunta ¿qué tú hiciste? No, hice tantos miles. Hice muchos millones. Y el mandato que yo te di de ir por el mundo y predicar, el mandato y de cuidar, y tú hablas de los padres, de cuidar la vida de aquellos, ¿verdad?, que tú tienes debajo de ti, que son tu responsabilidad, que son los hijos. Sí, en ese la punto. Vida espiritual, no solamente porque a veces, perdón que te interrumpa, nos enfocamos tanto en trabajar y suplir, y creo que lo hablamos la semana pasada, que solamente pensamos que el rol del hombre, en este caso, como haciendo un paréntesis, es suplir monetariamente, y no. Llevar el dinero, y el pan a la mesa, como dicen, no, se trata también del cuidado espiritual que tú le des a esa criatura. El mismo Salomón hablaba de que le aproveche el hombre, que le aprovecha, lo dice en la escritura, que le aproveche el hombre, no en Salomón, yo estoy pensando en otra escritura en Salomón, pero que le aproveche el hombre, ganarlo todo y perder su alma. Su alma, yo ganar todas las riquezas. Pero Salomón me dice en Eclesiastés que vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, yo tengo ahora carro, casa, dinero. Yo pensando en los jóvenes que están escuchando, ¿qué te va a tener a ti tú tener casa, dinero?
todo lo que tú te puedas dar con el trabajo, el sudor. Y al final tú estás en tu casa, que no lo puedes disfrutar, que no puedes salir un momento porque tienes que seguir trabajando. Exactamente. Y hay una frase que decía que uno de los Rockefeller le preguntaron de que usted es millonario, multimillonario aquí en Estados Unidos, le dijeron en una entrevista. ¿Y qué lo satisface a usted? No, yo, tener un poquito más de lo que tengo. Ya Es decir, tú sabes. él tiene todo. Y bueno, Salomón, el hombre más rico y más inteligente que el Señor le permitió tener toda la riqueza del mundo, dijo, si eso es vanidad, él dice, Salomón dijo en Eclesiastés, yo me he dado todo, yo parafraseando, Todos los lujos. todos tenido los gustos yo todo. me lo he dado. Todos los placeres. Y entonces, como dirían la gente del mundo, las mujeres, tenía muchas mujeres, Ajá. mucho dinero, y dice él, todo debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Exactamente. O sea, cuando llegamos al punto de decir, lo he tenido todo y me siento vacío todavía, es que uno tiene que detener y decir, ¿cuál es mi propósito? O Así sea, es. ¿para qué yo estoy haciendo esto? Es el punto. Porque nosotros como jóvenes nos suele pasar que hacemos las cosas y no nos detenemos como a pensar el por qué hasta que ya está hecho. O el para qué hasta que ya estamos en ya abajo, como que dice, sin salida ni para atrás ni para adelante, ya estamos en eso. Y es algo que me gustaba que decía Neudi, el propósito al final, como dice en Colosenses también, que debe ser para la gloria de Dios. Para la gloria Sí. de Dios. Hay que detenernos un momento de esta carrera que tenemos, que es constante, de buscar todo eso. Detenernos, ¿yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios o estoy haciendo para complacerme a mí mismo? Sí. Y para la gloria de Dios es saber que tú tienes este trabajo, ¿verdad que sí? Y tú lo vas a hacer bien, con excelencia, como dice la palabra Como del Señor. si fuera Con para Dios. como si fuera para el Señor. Y también recordar que tu propósito, aunque tienes este trabajo, te lo dio el Señor, Sí. pero fue para que tú seas de bendición y luz y sal donde tú te encuentres. O sea, para la gloria de Dios es que tú puedas ser digno representante de Cristo en ese lugar donde tú te encuentres. Con Que sea ahí humildad y con- excelencia. Con humildad, con excelencia. Y de igual forma saber el propósito por el cual nosotros fuimos llamados, que es de ir y predicar el evangelio. O sea, que si no es que uno se va a parar en el trabajo, ¿verdad? Y que, ahora no, que si tú sabes que el Señor te va a dar la oportunidad en cualquier momento de tú poder predicar con tu ejemplo, pero también con su palabra, predicar el evangelio a esa persona que lo necesita en cualquier momento. En ese punto, un comentario rápido que leí aquí. Me gusta que a Lutero una vez un zapatero le preguntó que qué puede hacer él para la gloria de Dios. Y él le dice, trabaja. Y Lutero le dijo, esfuérzate en hacer los mejores zapatos al precio justo por amor a tu prójimo. Es decir, yo en el trabajo que estoy, no debo buscarme el dinero solamente, sino hacerlo lo mejor para mi prójimo y así darle gloria a Dios y decir, bueno, porque uno lo ve, eso para terminar mi comentario, uno lo ve, a ti te gustan las personas que son diligentes en su trabajo y que son cristianas. Sí. Oye, cuando son cristianos y al mismo tiempo son diligentes en el trabajo, tú dices, esa persona yo la quiero tener cerca. Así es. Exactamente. Entonces uno al final tiene que decir, gloria a Dios por ese varón que está ahí trabajando. Porque a veces Así uno es. se va del trabajo y dice, ese que decía que era cristiano me hizo un lío aquí. Exacto. Ahí es duro, porque uno Así es. no puede ver ahí una persona redimida y un trabajo redimido, sino que ve una persona que que profesa y no cumple, que dice que es, pero sus acciones no lo muestran. Sí. Así es. Y eso empaña el testimonio de esa Exacto. persona El y testimonio. no es lo que se quiere. Y para hacer una conclusión, yo quisiera, Neudi, que tú dieras una pequeña exhortación, ¿verdad? O un pequeño consejo a aquellos jóvenes que no pueden escuchar. Bueno, yo tengo aquí en Mateos 6:33. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesitan. Básicamente, yo creo que ahí se resume todo. Sí. Yo creo que ahí se resume todo. Más importante que el trabajo, más importante que una carrera universitaria, más importante aún que tu esposa, que tu esposo, que cualquier plan o que cualquier proyecto que uno tenga. Yo creo que más importante que eso es buscar a Cristo. Así es. Entender que Cristo tiene el dominio y control de todo. Dice la palabra del Señor que por nada estés afanoso. Exacto. Sino que sean conocidas al Señor. Tú le presentas todas tus cosas. Exactamente. Obviamente no nos vamos a dejarle, no vamos a dejarle la carga de nosotros y el rol que nosotros tenemos. Porque tanto- tenemos que ser diligentes. Debemos de ser diligentes, pero yo creo que debemos de ser más diligentes en buscar a Cristo, porque de hecho no sabemos ni el día ni la hora en la que el Señor nos va a llamar a su presencia. Así es. Entonces Sí. tenemos nosotros a veces que sentarnos a analizar qué es lo más importante, cualquier carrera, cualquier plan o proyecto que yo tenga o mi alma.
Exacto. Yo entiendo que más importante es el alma y lo que yo podría recomendarle a ti joven, a ti adulto, adolescente que me escuchas, entrégale tu vida a Cristo, Así es. que no te vas a arrepentir. Amén. Así Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Así Sí es. mismo. Sin más, amigos y hermanos, les deseamos que este programa sea de edificación a sus vidas. Dalvin Carrasco, quien les habla, Laura y nuestro amado Aneudis. Dios le bendiga. Chao, Dios les chao. bendiga.